Hoy tenemos la querida mesa con los periodistas Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, y hoy tenemos al querido invitado, ahí ya lo vemos a cuadro, miren nada más, Temoris Greco, que ya se encuentra con nosotros. Pues muy buenos días, caballeros, bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal a todos? Qué gusto estar con ustedes aquí esta mañana, en donde todo el mundo está de vacaciones, pero los periodistas no descansamos. Buenos días, qué gusto, Temoris, verte por aquí. Qué Un, gusto, un Alex, privilegio, Manuel, chido. Ernesto. Hola, Igual, hola, igual. ¿cómo están todos? Y un gusto tener a Temoris por estos rumbos. Órale, órale. Oye, Alejandro, ¿qué sigues en Chile? Sí, sigo en Chile, ahora estoy acá en el sur, ¿no? Donde empieza la región de los lagos, ¿no? Ya, digamos, en la punta más para allá de Chile. Entonces aquí se me complica un poco más el internet, pero sí ando por acá. Oye, a ver, hazte un ladito, déjame ver ese reloj, está padre. A ver. Sí, no, este Órale, mira, nada más, qué bonito reloj. es Ah, de mis suegros, es de mis suegros. Oye, órale. oye, ¿te vas a traer a Mauricio Toledo o qué haces allá? Sí, vine por él, ¿no? De hecho, vine ahí a mover algunas cosas. De hecho, pues ya ves que ya aceptaron la extradición, entonces yo creo que en estos días se irá, ¿no? Ya, Sí. pues órale, pues caballeros, si quieren vamos entrando en materia, le comentamos, vamos a abordar dos temas. Uno tiene que ver pues con estos enconos que ya se ven en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, el grupo de Marcelo Ebrard, otro grupo de Claudia Sheinbaum, y en fin, hay distintos ángulos de esta serie de conflictos que se están presentando, enfrentamientos entre estas dos corrientes de dos personajes o los dos personajes principales que están candidateados para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos para que participen en la contienda con una alta posibilidad de triunfo. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema, y que lo platicamos les preguntamos aquí a los queridos colegas, es los hombres fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son desde el punto de vista que tenemos cada uno de nosotros? Pues vamos a abordar un poco esos temas, quiénes son los hombres fuertes del presidente y por qué consideramos que son ellos y es así. Así que entrando en materia, pues le damos entrada a propósito a Temoris Greco, que escribió por ahí en su cuenta de Facebook, pues algunos ahí leímos a Temoris algunas miradas de este conflicto que tienen entre estas dos corrientes, Sheinbaum-Ebrard, Ebrard-Sheinbaum. ¿Cuál es tu valoración, Temoris? Bueno, pues que las granjas de bots están andando a todo lo que dan, ¿no? Hay gente que se está enriqueciendo, metiéndose dinero ahí con esto, porque finalmente gran parte de esos conflictos en redes sociales se dan a través de soltar estas empresas que cobran por tener jóvenes que manejan a un montón de usuarios al mismo tiempo. Y normalmente lo que vemos es esta disputa entre las granjas de bots y de trolls y de cyborgs que están con la 4T contra los opositores que también manejan sus granjas, ¿no? Pero en este momento vemos a los que están a favor de Claudia, a los que están a favor de Marcelo, y también, por supuesto, aquellos que están trabajando para el proyecto monrealista, que está muy activo. Entonces están dándose con todo, y es algo que era previsible por la hegemonía de Morena en el espacio político. O sea, a falta de opositores, los opositores, cuando tienes un opositor fuerte, un rival fuerte, te ves obligado a cerrar filas, pero ante la ausencia total de figuras relevantes en la oposición, la disputa se da adentro de Morena entre los principales candidatos. A Monreal le están dando muy duro, el tema de Veracruz está, yo creo que más allá de que podamos saber si hay méritos o no, en el encierro de este personaje de Movimiento Ciudadano que trabajaba con Monreal, hay, hay una disputa del discurso, hay una disputa de acusaciones, están tratando de convertir a Monreal en un traidor,
A mí me parece que hay elementos para pensar que sí lo es, pero bueno, no lo afirmaría como tal. Ebrard cometió ahí también el error de involucrarse, apoyando a Monreal en esto. Hay que ver, se ha hablado bastante de que hay una especie de asociación o de acuerdo básico entre Monreal y Ebrard para enfrentar a Claudia, y ya después se vería entre ellos dos cómo se reparten lo que quede. Pero bueno, están el nivel de las acusaciones es muy rudo, ¿no? Es muy violento. No pareciera que pertenecen al mismo movimiento político, al mismo partido. Entonces, a mí me parece que sí refleja también una pobreza de argumentación, una pobreza de discurso, porque la disputa se da en torno a figuras políticas y no a un proyecto de nación, porque el proyecto de nación no es definido por ninguno de los actores en contienda, es definido desde arriba y posiblemente solamente ya cuando haya un candidato definido y haya una campaña, o ya que tome posesión el siguiente presidente o presidenta, podremos saber cuáles son sus planes personales. Por lo pronto, es una disputa de figuras, no de contenido político. Órale, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es tu mirada? Se puso sabroso el pleito entre las tribus morenistas. A mí me recordaba mucho el pleito de las tribus perredistas que me tocó cubrir durante un tiempecito. Y bueno, pues a final de cuentas, pues buena parte de Morena viene de ahí, ¿no? Traen esa tradición política, por llamarlo de alguna manera. Y pues sí fue curioso cómo este asunto en Veracruz, pues desató el pleito entre las diversas corrientes morenistas o cuatroteístas, ya que algunos dicen que no todos los que están a favor de Ebrard están dentro de Morena, y hasta cierto punto tienen razón. Pero estuvo interesante ver cómo se movieron ahí las fuerzas. A mí me sorprendió un poco la manera en que Ebrard salió a defender de manera tan notable a Ricardo Monreal, con quien ya sabemos que tiene un acuerdo político, pero que pues creo que fue muy explícito el apoyo que realizó Ebrard, y eso creo que también habla un poco de cómo va ahí la correlación de fuerzas respecto a las posibilidades de Sheinbaum para ser la elegida o la designada como la candidata de Morena en las presidenciales del 2024. Hubo hasta otros personajes que también entraron ahí al ruedo, como Gerardo Fernández de Noroña, que de repente como que no está dentro de Morena, pero digamos es un personaje relevante dentro del PT, aunque con, yo diría, nulas posibilidades de ser candidato presidencial. Él cree que sí tiene posibilidades todavía, y anda haciendo ahí su luchita, y justo me llamó la atención que también salió a respaldar ahí a Monreal, a quien hoy se le ve como el enemigo público número uno entre las bases de los morenistas, o al menos del sector duro de Morena que controlan el partido. Pues a Monreal se le ve con muy malos ojos desde pues aquella fractura, aquel rompimiento que hubo por la candidatura de la Ciudad de México. En 2017 fue ese rompimiento, que ahí medio se pegó con Cola Loca, y y que sabíamos que era la crónica de una fractura anunciada, ¿no? Entonces, yo creo que también parte del intento de López Obrador por adelantar el proceso de la sucesión presidencial dentro de las filas morenistas era justo para ganar tiempo y contener esta ruptura que se iba a dar. O sea, ya todo el mundo sabíamos que se iba a dar, y yo creo que López Obrador prefería que se diera antes todos estos conflictos y estos líos a que se dieran ya en la efervescencia de la campaña presidencial. Entonces, creo que esto explica buena parte de la lógica de adelantar con tanta anticipación, casi 3 años, dejar libres a los aspirantes para que empezaran a mover sus fichas. Veo que Sheinbaum le está ganando por poco, o lleva una ventaja. Sí, pues básicamente yo comentaba que yo veo que la estrategia de López Obrador por adelantar y con tanta anticipación la sucesión presidencial
pues era precisamente para que esta ruptura o esta fractura interna que se veía venir desde hace ya, pues desde principios del sexenio, se diera antes y no a media campaña electoral, que hubiera sido más complicado de manejar. Y pues yo también veo que Claudia Sheinbaum le lleva cierta ventaja a Marcelo Ebrard dentro de la carrera por la candidatura presidencial de Morena, ya que pues el canciller, si bien ha tenido un papel destacado con las vacunas y con otros temas, pues es muy difícil construir una candidatura presidencial desde la Cancillería cuando te mueves en el ámbito internacional, pero no tanto en el nacional. Y aunque Ebrard es más conocido que Sheinbaum, pues hemos visto a Claudia precisamente tratando de contrarrestar esta situación. Durante unos meses la vimos muy movida en giras por los estados de la mano de Andrés Manuel. Obviamente esta entrevista con portada y toda la cosa que salió en el país, en un suplemento, te habla pues de que hay ya una estrategia de mercadeo muy enfilada para apuntalar a Claudia, además de que, como bien lo comentaba Temoris, pues hay también ya granjas de bots en uno y otro bando, pues ahí tratando de posicionar a cada uno de sus candidatos, ¿no? Entonces creo que está interesante el agarrón entre las tribus morenistas y pues vamos a ver en qué va a acabar. Yo creo que ahí el tema de Ricardo Monreal va a ser pues una constante dentro de los choques entre estas tribus. Ya, gracias Manuel. Alejandro Almazán, ¿cuál es tu mirada? Pues mira, yo, como ustedes lo saben, yo pensaba o siempre he pensado que en este momento quizá Claudia Sheinbaum podría llevar la ventaja, pero pregunté, o sea, me puse a preguntar después sobre todo de lo de Monreal, a ver cómo se veía todo este culebrón desde adentro de Morena, y bueno, para llegar primero bueno, hablar primero de Claudia y de Marcelo, luego hablaremos de Monreal, pero primero de Claudia me dicen, mira, Claudia en efecto tiene, obvio, la gente allegada de Claudia es la que dice esto, ¿no? Que Claudia tiene prácticamente los dados cargados del presidente, que si no lo notamos, que ella es la que se está moviendo de aquí para allá, el presidente la está llevando a varios de estos lugares. La verdad es que uno se termina diciendo, claro, o sea, eso es muy obvio, ¿no? Pero cuando uno platica con la gente de Ebrard, entonces ya empiezan a surgir dudas. A mí, por ejemplo, alguien de Ebrard me dijo, mira, me hizo una pregunta, dice, ¿quién es el único candidato de Morena que tiene partido en este momento? Y yo, no, pues Marcelo. Dice, Marcelo es el único que tiene partido en este momento. Claudia no lo tiene. Los sectores duros de Morena que están con Claudia no están en unas posiciones fuertes en Morena. Básicamente los marcelistas Oye, están... perdón, nada más, ¿a qué te refieres con que Marcelo tiene partido y Claudia no? No entiendo esa parte. Por Mario Delgado, ¿no? O sea, lo que ellos me dicen es, mira, Mario Delgado es el operador de Marcelo y básicamente Mario Delgado está trabajando para Marcelo, ¿no? O sea, y ahí pues medio lo fui como entendiendo. Claro, tengo todavía mis dudas y lo estoy diciendo que esto es desde la versión de los marcelistas, por supuesto, pero ellos insisten en ello, insisten en que ellos tienen el partido, o sea, y que pues bueno, pues están operando ahí en Morena. Insisten en que Marcelo, lo acaban ustedes de decir, es más conocido que Claudia a nivel nacional, ¿no? Y que el trabajo de canciller, si bien es cierto, tendría más peso en una cuestión internacional, le ha ayudado a Marcelo en el sentido, sobre todo, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Porque bien dice Temoris, ¿no? O lo dijimos ahorita que estábamos fuera del aire, o lo dijo Manuel, no me acuerdo, que básicamente también muchos de los temas que maneja Marcelo no son tan pegadores aquí en México. Es decir, para nosotros sí podemos pensar lo de las armas y a lo mejor el discurso de la seguridad, que es un discurso que pega siempre muy fuerte para la gente, o sea, le podría ayudar a Marcelo. Pero creo que muchos de los temas que toca Marcelo se quedan ahí. O sea, no circulan tanto como él quisiera. Circulan porque creo yo, los medios, hay algunos medios que sí apoyan a Marcelo, ¿no? Que estarían felices de que Marcelo fuera el candidato, porque bueno, si recordamos cuando Marcelo fue jefe de entonces la ciudad de todavía el Distrito Federal, pues toda la prensa estaba feliz, ¿no? Porque pues recibían chayos, etc., ¿no? O sea, no había ahí todo lo que, digamos, se construyó de la austeridad republicana años antes con López Obrador, digamos que con Marcelo decayó, ¿no? Entonces,
haciendo la combinación entre los medios, entre que Marcelo tiene el partido y que se ha estado moviendo en algunos temas. Ahora Manuel lo comentó, ¿no? De que llegó a acudir, bueno, no sé si lo dijiste en el aire, pero que llegaste a acudir a un evento donde Marcelo está pues prácticamente ahí moviéndose con las élites empresariales, ¿no? Las élites empresariales. Eso quiere decir que Marcelo está haciendo en efecto su trabajo al interior, ¿no? Pero yo, o sea, todavía me quedo con la idea de, bueno, y Claudia es la que al final la está llevando López Obrador a mostrarla. Me pregunto, o sea, y los marcelistas me preguntan, bueno, ¿y si Claudia Sheinbaum solamente es un cebo? ¿Y si Claudia Sheinbaum solamente es a la que hay que estarle pegando para que a Marcelo no se le pegue? Entonces me pierdo en el análisis. La verdad, hoy no tengo una respuesta contundente hacia el público que nos ve, ¿no? Decirle, no, mira, yo creo que va por acá. La verdad es que estoy confundido, pues porque las versiones de los marcelistas y de los Claudios, pues se cruzan, ¿no? Se cruzan de alguna manera y no entiendo yo al final hacia dónde van cada uno de los dos. Lo único que sí tengo claro y en lo que coinciden mucha gente de Morena, marcelista, la gente de Claudia, etc., es que, bueno, Monreal va a ser candidato de MC. ¿A qué? ¿Quién saben? Pero saben que va a ser candidato de MC, ¿no? Y que al parecer, pues Monreal, pues creo que sí está tomando, digo, él ya había tomado su ruta desde antes, él lo está haciendo, está creando su candidatura desde hace un buen rato, pero fíjate que incluso allegados de Monreal, con quien pude platicar, alguien me dijo, mira, la verdad es que nosotros estamos también muy sacados de onda de lo que está pasando, no creíamos que iba a venir este paso en el sentido de que el interés que tiene Monreal con Dante, pues es que al final José Manuel del Río Virgen, pues era ahí el enlace entre los dos personajes, Dante Monreal, ¿no? Y pues le sabe muchísimas cosas a ambos, ¿no? O sea, toda la basura pues prácticamente la operaba este compa del Río Virgen, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va, ¿no? Pero volviendo a lo de Claudia y Marcelo, yo estoy en este momento muy, muy incierto de hacia dónde va cada uno, cómo están operando cada uno. Lo que es cierto y que bien lo dijo Temoris al principio son las granjas de bots, ¿no? Esas sí están participando activamente, están ahí, pero creo que hacia el interior no hay todavía una claridad. Me parece que la decisión de López Obrador pesa mucho, ¿no? O sea, él ha venido a revivir, López Obrador ha venido a revivir el presidencialismo y creo que al final pues va a pesar mucho por el que se decida López Obrador. La gente al final va a votar por el que diga López Obrador. Si López Obrador dice que va a ser Claudia Sheinbaum, pues seguramente toda la fuerza se va a ir hacia allá, o si va a ser Marcelo, pero no, en este momento estoy confundido, o sea, les soy honesto, ¿no? Porque las versiones se cruzan, ¿no? Y porque todos tienen elementos que aportar para poder decir, sí, tú eres el candidato, no, ella va a ser la candidata, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que tengo ahora, por ahora, ¿no? Confusión. Oye, Ernesto, ¿podría hacer un comentario sobre lo que dijeron Manuel y Alex? Órale, sí, yo también quiero hacer otro si me dan chance, pero sí. No, encantado, Temoris, adelante. ¿Puedo conducir el programa? Ay, sí. Órale, estaría buenísimo, cabrón. Sí. No, es que uno tiene más espacio cuando no estás conduciendo, pues. Sí. No, adelante, Temoris, por favor. Gracias. Mira, o sea, lo que decía Manuel sobre lo de adelantar la asociación para que lo que pase ahorita. O sea, yo creo que muchos pensamos que ojalá Monreal, o sea, desde sus chantajes y amenazas de 2018 ya hubiera quedado claro y no lo hubieran mandado al Senado, o sea, no lo hubieran pagado que se hiciera a un lado su berrinche colocándolo en una posición de tal importancia, ¿no? Entonces ahora es realmente enorme su poder. Pero sí, o sea, tiene toda la lógica lo que dice Manuel, o sea, adelantar la ruptura. Y esto del Río Virgen está forzando a Dante Delgado y a Monreal a revelar sus vínculos, o sea, los está orillando a ponerse de acuerdo, pero y a mostrarlo, a exhibirse públicamente en conjunto en contra de este hombre
de Andrés Manuel, que es Cuitláhuac García, ¿no? Entonces yo creo que también eso, o sea, finalmente esto del río Virgen, que también es como una utopía, ¿no? El río Virgen, ya donde hay ríos vírgenes. Pero bueno, puede ser una maniobra precisamente encaminada a forzar definiciones adentro de Morena y a sacar a Monreal de donde está. Luego, lo que dice también Alex, que él tiene partido. Nosotros sospechamos, y es lo que nos han hecho pensar, que en el corazón de Andrés Manuel está Claudia, pero eso lo sospechamos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que le dijeron a Alex, o sea, ¿quién definió las listas de candidatos para el Congreso? El Delgado, valiéndole bastante todos lo que haya, o sea, todos la gente que apartó para colocar a su gente en el Congreso. ¿Quién negoció la alianza con el Partido Verde que facilitó que el Partido Verde tuviera una presencia 3 veces superior a su peso electoral real, una presencia legislativa? Recordemos que Ebrard es tan cercano al Partido Verde que de hecho él fue diputado por el Partido Verde. Hace más de 20 años, ¿no? En el 97. O sea, él es muy cercano al Niño Verde, son posiciones suyas. O sea, la mayor fuerza política real en el Congreso, más allá de los colores de los partidos, es la que tiene Marcelo Ebrard. Y también, ¿quién está definiendo las candidaturas? ¿Quién le entregó a Gallardo el gobierno de San Luis? ¿Quién está ahora, por ejemplo, entre Susana Harp, que es obradorista, y Salomón Jara? ¿Por qué entra Salomón Jara? O sea, si Claudia llegara a ser efectivamente la candidata, porque Andrés Manuel la coloca, se enfrentaría a bancadas de legisladores y a gobernadores que están con su rival. Y ahí sí se vería un problema bastante importante. ¿Y si fuera al revés? Sí, ¿Y si fuera Ebrard, a qué se enfrentaría? Si fuera Ebrard, tendría realmente poco enfrente, porque realmente la Ciudad de México. Delgado no le ha hecho concesiones al grupo de Claudia. O sea, Ebrard, Delgado tomó la dirección de Morena y ha aplastado. Citlali no juega ahí. Entonces, el que tiene el partido efectivamente es Ebrard, y AMLO va a tener que valorar si tensa las cosas o sea, depende, porque a nivel visible, Ebrard es muy institucional. Él dice, yo me quedo con Morena. Digo, claro que le conviene quedarse con Morena porque tiene a Morena y tiene el Partido Verde. Así es. A ver, ¿quieren añadir algo más ahí? A ver, sí. Adelante, Manuel, adelante. Sí, para abonar un poco a lo que comentaban, sí, por un lado, es cierto que digo, yo no estoy del todo de acuerdo a eso de que Ebrard tiene el partido como tal. A mí me parece que el partido es un caos interno, entonces no creo que alguien controle como tal al partido. Yo veo un partido de tribus que no son muy controlables, ni los veo tampoco muy cohesionados, que digamos, pero sí es cierto que a final de cuentas, pues, ¿quién fue el que puso a Mario Delgado al frente de Morena? Fue Andrés Manuel López Obrador. Fue el único de los candidatos que estaban en su momento que se tomó la foto con el presidente y es el que mandó López Obrador, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante para Ebrard. Ahora no sé hasta qué punto le juega a favor o le juega en contra, ¿no? Porque la operación de Mario Delgado pues no es la mejor. Para eso se ayudaba mucho precisamente de un personaje como Ricardo Monreal y que explica buena parte de la alianza. De hecho, cuentan que a todos los lugares donde iba Mario Delgado definiendo las candidaturas, dejaba un caos y luego iba detrás de él Ricardo Monreal pasando por los mismos lugares a arreglar los problemas que iban surgiendo, ¿no? Entonces, hay muchas complicaciones en estas teorías, pero está interesante pues esa parte que comentan, ¿no? Y a final de cuentas, pues Claudia no tiene estructura
pues yo diría ni dentro ni fuera de la ciudad, pues vimos cómo le partieron la ciudad en el bloque opositor, ¿no? Entonces eso le juega muy, muy en contra a Sheinbaum con todo y que sea la predilecta de Andrés Manuel. Y ojo, hay un personaje ahí emergente que no hay que descartarlo, ¿eh? Que se llama Adán Augusto López. Si logra concretar acuerdos como este que están ahorita tejiendo ahí con los panistas del acuerdo de unidad nacional y logra por ahí, por medio de su operación política, que el PRI y el PAN, porque hoy dijo López Obrador, cuidado, los del PAN también pueden aprobar la reforma eléctrica, y demás, ya está mandando ahí algunas señales. Pues no, yo no lo descartaría tampoco, que por ahí sea uno de los caballos negros, que además cuenta con todas las simpatías de López Obrador, ¿no? Entonces, yo creo que todavía le falta a esta historia. De Culebrón, sí. Ya, pues bueno, miren, entonces antes ya de pasar al siguiente tema, yo nada más añadiría desde el ángulo de lo que me ha tocado y donde estoy mirando yo, es que pues en el caso de Claudia Sheinbaum, pues sí creo que tiene una militancia de Morena que simpatiza fuerte con ella. Es decir, la militancia de Morena a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México, me parece que simpatiza mucho más con Claudia Sheinbaum, que es más cercana al presidente López Obrador, que con Marcelo Ebrard. Y a diferencia de lo que planteabas, Manuel, de que en la Cancillería no tiene mucho margen Marcelo Ebrard para hacerse de una campaña o posicionarse políticamente, no, a mí me parece que es exactamente lo contrario. Tiene más margen él que Claudia Sheinbaum acotada en la Ciudad de México. Por eso, de hecho, en los pasillos del Palacio escuchaba también que se hizo un planteamiento por parte de la corriente de Claudia Sheinbaum al presidente López Obrador, porque el reflector que adquiría Marcelo Ebrard en la mañanera, todas las semanas está Marcelo Ebrard los martes. Además de la fuerte presencia en la CELAC y algunos otros eventos o actividades dentro y fuera del país, incluyendo el papel que tiene en el Instituto Nacional de Migración y varios elementos que tiene Marcelo Ebrard tanto dentro del país como fuera de él. Y de hecho, cuando entrevisté a Claudia Sheinbaum, hará unos 2 meses, el tema que nos interesaba para la entrevista con Claudia, pues era sobre la reforma eléctrica, porque ella es una especialista en el tema sobre energéticos y que ha escrito desde hace muchos años eso al respecto. Y de hecho, posterior a la entrevista, pues muchos de los comentarios eran, pues yo no conocía estos ángulos de Claudia Sheinbaum y pues me gusta como candidata, y entonces empezaba a salir el tema y me empezaban a llegar reclamos de por qué no le pregunté sobre la candidatura. Pues ese no era el tema era la reforma eléctrica, y al final yo decía, bueno, desde mi punto de vista, la corriente de Marcelo Ebrard ya estaban desatados haciendo una campaña promoviendo a Marcelo Ebrard al nivel nacional y al nivel internacional, porque no hay que olvidar que el apoyo internacional puede ser muy poderoso en la elección o en la selección de un candidato o candidata. Y dos, pues que me parecía mucho mejor posicionado Marcelo Ebrard en lo que tocaba la candidatura que Claudia Sheinbaum. Y yo decía, bueno, ¿y por qué ustedes no han, si el otro lado ya va muy avanzado, ustedes por qué no han iniciado? Y palabras más, palabras menos, pues decían, pues es que estamos en el 2021 y estamos tratando de atender y concentrarnos en lo que está sucediendo en la Ciudad de México, que no es un asunto fácil de resolver ni de atender. En fin, pues son ángulos y miradas de lo que podamos tener los 4 periodistas que estamos acá, así que yo les agradezco que hayan colocado estos elementos y que me permitan colocar estos otros desde el ángulo donde yo estoy parado también. Ahora, pasando al siguiente tema, Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borbolla, es los hombres fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí la lógica es que cada quien va a colocar
los hombres que considera pues más poderosos y cercanos al presidente y que tienen una incidencia en la toma de decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo identifico tres que los voy a mencionar en este momento, pero te pasaría ahí la palabra, mi querido Temoris, en ese sentido. Para mí, los tres hombres fuertes del presidente en materia de operación política es este personaje que decía Manuel Hernández Borbolla, Adán Augusto, que además déjeme decir, para mí sí ha sido una revelación, porque para nada lo identificaba como un eficaz operador político y lo está demostrando. El otro es el general Luis Crescencio Sandoval. Ese es el otro hombre poderoso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro más, que es el vocero del presidente y jefe del área de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Ya ahorita vamos a platicar por qué consideramos unos u otros personajes, pero iniciaría contigo, Temoris, ¿quiénes son desde tu punto de vista los hombres fuertes del presidente? Por cierto, no identifico ninguna mujer como un personaje fuerte en la operación política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que sí tendríamos de entrada que hacer la pregunta a partir de las figuras o personajes o personas fuertes del presidente. Y sí, yo creo que Claudia es una de ellas. O sea, creo que Claudia tiene que estar operando en la ciudad, pero también tiene que estar haciendo esta proyección nacional que está buscando. Vimos esa entrevista en El País donde salió en fotografías de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados a verla, con una imagen muchísimo más refinada o cuidada, o hay un trabajo en su imagen y están intentando darle esta proyección nacional. Y tiene que ser una mujer fuerte del presidente si es que realmente aspira a ser la candidata presidencial de la 4T. Marcelo, obviamente. Yo comparto contigo, Ernesto, Adán Augusto es una revelación, nadie lo habíamos visto venir. Como gobernador de Tabasco, no había brillado mucho. Tampoco Tabasco es un estado con la importancia, con el peso nacional como para que sus gobernadores brillen nada más por su paso ahí. Pero pues Andrés Manuel obviamente ya lo conocía, por eso fue gobernador de Tabasco y por eso también ahora está en gobernación. Sus primeros logros han sido bastante impresionantes. Y en el caso de que se quemen los cartuchos visibles del presidente, que son Marcelo y Claudia, pues podría entrar al relevo, aunque para eso tendría que negociar con las bases que, como tú mencionaste, apoyan mucho a Claudia, y con legisladores y gobernadores que en su mayoría responden más al grupo de Ebrard. Y además a ver qué hace con Monreal. Y también, bueno, Monreal es necesariamente otra de las figuras fuertes del Congreso, bueno, de Andrés Manuel, porque él es el principal operador en el Congreso. O sea, aunque esté Sergio Gutiérrez ahí, también haciendo con iniciativas propias como esta de exhibir su vocación autoritaria al perseguir, al tratar de meter a la cárcel a agentes que ya habían recibido el correctivo de la Suprema Corte. Sergio Gutiérrez pues no tiene un peso por sí mismo importante. Su posición es importante como presidente de la Cámara de Diputados, pero él como figura política a mí me parece que es secundaria. Monreal sí es otra cosa. Entonces, en la medida en la que no rompa con Morena, Monreal sigue ejecutando por lo general aquellas órdenes directas que le da el presidente y es muy importante en eso. Y a mí también me parece que no hay que olvidar al secretario de Hacienda, Raúl Ramírez de la O, que también es una figura importante. Tiene poco tiempo, pero finalmente es el que maneja los dineros del país, es el que elabora el presupuesto. Y bueno, también tiene
yo creo que es una de las figuras de mayor peso en el gabinete actual. No me parece que comunicación social, sobre todo porque normalmente el papel comúnmente de un jefe de comunicación social del presidente es tratar de encaminar al presidente para que tenga una mejor comunicación social. Y en este caso a mí me parece que es al revés. Comunicación social trata en lo que puede de seguirle el paso al presidente. O sea, es el presidente que maneja su propia comunicación social y la coordinación general está ahí para tratar de hacerle segunda, porque nadie le dice en realidad a López Obrador qué es lo que tiene que decir, ni cómo lo tiene que decir, ni en qué momento. Entonces, a mí no me parece. Y además este manejo tan triste del grupo, de esa nata, de esa gelatina que hay en las mañaneras, haciendo de filtro, haciendo de colchón entre el presidente y los periodistas de verdad, pues yo creo que van a dejar una memoria bastante pobre de esta gestión en comunicación social. Órale, gracias, Temoris. Alejandro Almazán, ¿cuál es tu mirada? Pues mira, yo coincido con Claudia, es decir, de lo que dijo Temoris. A mí me parece que Claudia Sheinbaum tendría que estar necesariamente, pero yo incluiría también a Rosa Isela Rodríguez en Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque ella es prácticamente el engranaje con los militares, ¿no? O sea, es decir, todos los días ella se sienta con los militares, con la Marina, etc. Tiene a cargo de una u otra manera la estrategia de seguridad. Ella es la que lleva los números, ella es la que va a los estados, ¿no? A sentarse con los gobernadores, etc. Por eso yo sí creo que ella sí es una mujer, incluso de todas las confianzas del López Obrador, ¿no? O sea, digo, para empezar, pues ahora sí que es la comadre, ¿no? Del López Obrador, entonces también desde ahí uno parte, ¿no? De la importancia que tiene Rosa Isela, ¿no? Como alguien ahí dentro de su gabinete. Yo sí creo que Jesús Ramírez sí tiene un poder, no con López Obrador, porque bien lo dice Temoris, o sea, no hay quien controle a López Obrador, pero sí creo que Jesús Ramírez controla desde de abajo de López Obrador para abajo la comunicación, es decir, cualquier secretaría, cualquier medio de comunicación que está pegado a la 4T o de medio público, pues tiene que llamarle a Jesús Ramírez, y Jesús Ramírez si dice sí o dice no, o sea, es el que palomea la publicidad, es decir, sí tiene un poder dentro de, ¿no? Quizá no se nota mucho en las mañaneras, pero atrás de las mañaneras creo que ahí es donde está el poder. Digo, yo me acuerdo de una colega que estaba buscando trabajo en la televisión pública y me decía, puta, pues es que al que tengo que convencer es a Jesús Ramírez, ¿no? Yo le decía, no, pero pues el director de tal canal es tal. No, el que da la orden es Jesús Ramírez. O sea, ahí me quedó claro que tiene este poder. Y yo pondría, y mencionaría a Marcelo, porque Marcelo finalmente le ha dado esta negociación internacional a López Obrador, ¿no? Yo creo que si hay alguna relación o se ha ido medio puliendo la relación con Estados Unidos, pues tiene que ver ahí Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde está su fuerza. Y Sandoval, bueno, el general Sandoval sin duda, ¿no? O sea, es decir, es el hombre que en este momento pues tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha recibido recursos a más no poder para tales obras y que se dedican a hacer todo tipo de acciones a favor del gobierno. Entonces, su poderío, pues evidentemente está ahí de Sandoval. Y yo no sé si, o sea, ustedes hablan de Adán Augusto, yo la verdad es que pues, sí, o sea, también lo pongo porque para mí también es una sorpresa, pero bueno, yo conozco a Adán Augusto desde hace muchos años y lo he visto operar y a mí me parecía muy torpe, la verdad, o sea, para serles honesto, me parecía muy torpe, por eso me sorprende ahora. O sea, a mí me parece que algo que ha hecho Adán Augusto y es como su primera estrella pública, pues es esto de tumbar la CONAGO, bueno, rearmar la CONAGO y tumbar esta alianza que tenían los gobernadores, ¿no? Panistas y priistas, ¿no? Entonces, me parece que también desde ahí Adán Augusto puede ir construyendo algo, ¿no? Y que tiene, pues, por supuesto, todo el poder de López Obrador, ¿no? Me extraña, de verdad, o sea, yo lo conocía un poco más burdo, ¿no? Pero pues no, a mí parece que le ha aprendido no sé a quién, a los políticos tabasqueños, qué sé yo, les ha aprendido, y hoy a Adán Augusto pues le está dando frutos a López Obrador, ¿no?
Gracias, mi querido Alejandro. Manuel Hernández Borbolla, vas. Pues yo comparto algunas cosas y otras difiero mucho con lo que han comentado. O sea, yo coincido, o sea, Luis Crescencio Sandoval, pues es uno de los pilares y el ejército es uno de los pilares de este proyecto de la Cuarta Transformación y no podría realizarse sin la cercanía y la colaboración, pues prácticamente incondicional que hemos visto entre Luis Crescencio Sandoval y López Obrador. Nunca hemos visto ni siquiera un roce entre ambos, un ligerísimo cuestionamiento. Vemos a un secretario de la Defensa pues muy seguido en las conferencias matutinas, prácticamente no se le despega a López Obrador. Entonces yo creo que es pues quizá el hombre más fuerte del gabinete y el hombre más fuerte dentro de este proyecto López Obradorista. Yo pondría también a Marcelo Ebrard, que en los últimos meses se ha desdibujado un poco, creo que fue el más afectado con la llegada de Adán Augusto López, porque recordemos los primeros 3 años, pues Ebrard era el vicepresidente en funciones, resolvía temas migratorios, resolvía los conflictos con Estados Unidos, las tensiones con Trump, operó lo de Evo Morales, toda la parte de la CELAC. Es decir, no podemos quitar tampoco a Marcelo Ebrard como uno de los hombres fuertes y de los pilares del gobierno de López Obrador. Sigue siendo una de las figuras más destacadas dentro del gabinete, más allá de que López Obrador lo ve más como un socio que como uno de sus empleados como tal, ¿no? Lo ve más como un poco a la par. De hecho, también por eso ha emitido varios comentarios elogiosos hacia Brad. El otro que yo creo que está en ciernes, pero que ya está dando muestras de su poderío, es Rogelio Ramírez de la O. O sea, tuvo el poder suficiente para convencer al presidente de cambiar la jugada en el Banco de México, que no es un tema menor. Sabemos que el tema del presupuestal pues es una de las claves para la gobernabilidad del país. López Obrador le tiene mucha confianza. Todavía no ha tenido suficiente tiempo como para destacar demasiado. También por eso yo lo pondría ahí como con un asterisco. Pero lo hemos visto muy movido, por ejemplo, ahora que lo mandaron a Perú para que operara políticamente, que se empezara a replicar el modelo de la Cuarta Transformación en un país como Perú, dándole consejos al presidente Pedro Castillo. O sea, eso habla de que la operación política de Ramírez de la O va más allá de simplemente manejar los números de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Yo creo que puede ser uno de los personajes importantes en la segunda mitad del sexenio, pero de momento creo que todavía le falta un poco. Y obviamente Adán Augusto creo que está más o menos en la misma situación de que se puede convertir en uno de los hombres más fuertes del sexenio, sobre todo en esta segunda mitad, que nos ha sorprendido con su operación política, porque yo también en el Senado, pues, cuando él estaba de senador, pues yo no le veía una capacidad notable en términos de operación política, por eso también creo que yo me apunto entre los sorprendidos. En lo que estuvo en el gobierno de Tabasco tampoco vi algo particularmente relevante, y creo que ha sido como la gran sorpresa dentro del gabinete de López Obrador. En cuanto a las mujeres, yo sí veo a una mujer por ahí fuerte, a lo mejor no tan fuerte como los otros personajes, pero sí, y no es Claudia Sheinbaum. O sea, yo a Claudia Sheinbaum, por el contrario, no la veo tan fuerte. En el tema, por ejemplo, del metro, que fue uno de los temas más álgidos que le ha tocado enfrentar, pues lo acabó operando López Obrador. Le dijo López Obrador, a ver, Comper, yo lo voy a manejar, me voy a arreglar con el ingeniero Slim, y pues acabó resolviendo la situación. Realmente, Claudia, yo no he visto que haya operado algo realmente o sea, yo creo que ha mantenido un buen gobierno, un gobierno aceptable, pero yo no he visto algo así como en términos de operación política que yo diga, uy, ¿cómo le contribuye a la Cuarta Transformación? Hasta el momento no. La que sí veo, y difiero con lo de Rosa Isela, que yo no veo que tenga una participación mayor, yo la que veo más fuerte es a Rocío Nale. O sea, es realmente la que está llevando buena parte de las riendas del sector energético, que también es uno de los pilares del proyecto López Obradorista, todo lo que tiene que ver con el rescate a Pemex, obviamente la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ha sido su tarea principal, pero también en otros temas como en negociaciones internacionales, en tema del petróleo, cuando estaba la crisis de los precios internacionales del petróleo. En términos de comunicación política, creo que ha sido muy efectiva
a la hora de por ahí explicar algunos temas de la reforma eléctrica, teniendo en consideración que pues, hay un personaje como Manuel Bartlett que es muy golpeado mediáticamente. Rocío Nale ha sabido sortear todos esos obstáculos y creo que también por eso como un premio a su labor, el presidente la llegó a posicionar ahí entre las presidenciables o entre los personajes presidenciables cuando amplió la baraja con personajes como Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente, que pueden ser fintas, ¿no? Porque no vemos muy claramente que estos personajes vayan a tener la fuerza para posicionarse, pero me parece que Rocío Nale es dentro de las mujeres la figura más destacada del gabinete. Órale. Bueno, y también de lo de Ramírez Cuevas, yo también difiero ahí, o sea, porque creo que no opera políticamente, o sea, realmente pues le ayuda o le asiste a la política de comunicación de López Obrador, pero yo no veo a Ramírez Cuevas realmente operando en términos de medios de comunicación y yo no lo pondría en la lista. Ya, oye, y me habías anotado también al doctor Hugo López-Gatell. Ah, sí, cierto, también Gatell pues es otro o sea, es prácticamente el secretario de salud, ¿no? O sea, es más fuerte el mismo secretario de salud, Jorge Alcocer. O sea, con Alcocer sí hemos visto que ahí de repente López Obrador le ha metido sus regañadas, ¿no? De que ya no puede seguir pasando esta situación de que no hay medicamentos para los niños con cáncer, que se tienen que resolver. Pero con López-Gatell lo ha respaldado pues de manera muy, muy fuerte. Fue el único funcionario que se llevó a la gira reciente en Estados Unidos con Joe Biden y lo ha respaldado profundamente y creo que también es otro de los hombres fuertes del gabinete. No se podría entender la gestión de López Obrador con una crisis como la pandemia sin un político que le ha tocado recibir, pero por todos lados, el golpeteo a todo lo que da y ha resistido y creo que eso lo ha dejado muy fortalecido frente a los ojos de López Obrador. Pues de hecho el día de ayer, por ahí tenemos un video, no sé si lo tienes ahí a la mano, ya no sé quién está, si es Jero o Leonardo, por ahí tenemos el video precisamente de lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose al doctor Hugo López-Gatell, así que vamos a escucharlo y regresamos ahorita a que yo haga mis otros votos de quiénes son los hombres fuertes del presidente. Vamos a ver. ¿Cuánto cuestionamiento a Hugo? Le ganó con mucho al doctor Alcocer, porque el doctor Alcocer trataba lo general y Hugo fue y es el responsable de esto. Por ejemplo, esta pregunta de ahora, de los niños, pero la pregunta es pues, fuerte, porque son los niños, o ponerlo. López-Gatell, no hay autorización de la OMS para que se vacunen a niños. O sea, aún así, bueno, pues ha aguantado ya Hugo, ¿cómo se decía? Aguanta, Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Ya ha estado aguantando. Perdón, es que yo creo que al final, perdón Ernesto, yo creo que sí, o sea, lo que dice Manuel tiene razón, pero creo que la naturaleza del puesto de Gatell era para eso, para que lo golpearan y que él asumiera todos los costos, ¿no? Y no golpear a otros secretarios, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Gatell ha sido, o sea, ha hecho a la perfección su papel, ¿no? Porque ha sido el punching bag de la oposición, al que lo están golpee y golpee, y eso ha hecho que
López Obrador también, o sea, su figura, ¿no? La vaya sorteando porque al que le cae todo el peso de la pandemia, pues es a Hugo López-Gatell. A lo mejor en ese sentido tiene esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza, como dice Manuel. Perdón. Ya, no, gracias. Bueno, comentando, porque ahí ya me dio un llegue ahí Marta Alzate que dice, eres un misógino, Ernesto, que no elegiste a ninguna mujer. Y dije, no, veme, los golpes son a Manuel Hernández Borbolla, no a mí, pues, pero no, bueno. Hay que repartir. No, pues sí, no te apures, yo me especializo también en ayudarte ahí, en recibir ahí los golpeteos, si no, pregúntenle a San Juan Martínez. Bueno, y ahí no se queda mal Temoris Greco también, que también le ha llovido por ahí. Bueno, yo señalaba estos tres personajes y no incluía a Claudia Sheinbaum, porque yo tengo la impresión que el presidente López Obrador está respetando un acuerdo que tiene con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard respetó la encuesta que eligió a Andrés Manuel López Obrador como candidato. 2012. 2012 no protestó. El presidente lo ha señalado como en 3 ocasiones, por lo menos en la mañanera, y que el acuerdo es que él no va a poner obstáculos en el caso de que pues la gente apoye la candidatura de Marcelo Ebrard. Así que a mí me parece que el presidente pues está haciendo digamos que está respetando el acuerdo y que es claro que tiene una afinidad político-ideológica mucho más cercana con Claudia Sheinbaum que con Marcelo Ebrard, que Marcelo es una corriente mucho más neoliberal que la visión política que tiene Claudia Sheinbaum desde mi punto de vista. Por eso creo que los está soltando a los dos y está tratando de equilibrar el respaldo que le da a uno y al otro. Y a veces parece que le da más a uno y a veces parece que le da más reflector al otro. Porque le abrió, por ejemplo, la puerta a Marcelo para que hablara en la mañanera de su candidatura. Eso no lo ha hecho con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Así que yo creo que el presidente pues está tratando de equilibrar y a veces pues se verá más que apoya a uno a otro, pero no creo que en lo que toca a la administración del gobierno de la República al nivel nacional, no creo que Claudia Sheinbaum sea un personaje fuerte. Sí creo que es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que pues está por demás hablar de la hegemonía que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional al nivel nacional en la toma de decisiones y en el acercamiento que tiene, en el respaldo que tiene el presidente López Obrador por parte de las Fuerzas Armadas. Intervienen en asuntos de salud pública, intervienen en asuntos de ingeniería, de construcciones, sea aeropuertos, termina siendo prácticamente una empresa, también la Secretaría de la Defensa Nacional, que a la vez pues la usa para generar estos ingresos, por ejemplo, en lo que toca al Tren Maya y el corredor transísmico, en donde las ganancias que se obtengan pues se van a usar para pagar las pensiones de los militares. Y aquí hablamos no solamente del ejército, sino de la Marina y de la Guardia Nacional. Todo controlado por el secretario de la Defensa Nacional. Indudablemente es uno de los hombres fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto, pues parece ser que todos coincidimos. Yo reconozco que no lo conocía tanto como lo conoce Alejandro Almazán, y me parecía un gobernador de cierta manera opaco en el estado de Tabasco, pero ha sido una gran revelación verlo operar, que creo que eso le faltaba al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, yo en algunos programas decía, ¿quién es el operador o quiénes son los operadores políticos del presidente? Porque no los vemos en ningún lado.
Y decía yo antes de que estuviera Adán Augusto, el único operador político del presidente es el presidente. No hay otros. Y eso es un problema serio, porque entonces es imposible que una sola persona atienda todas las complejidades y problemáticas que hay en el país. Entonces, Adán Augusto creo que empieza a llamar la atención por su habilidad como operador político. Y a Jesús Ramírez Cuevas, yo creo que también la mirada que puedo tener es por lo que me ha tocado ver y lo que conozco, también la información que cada periodista tiene. Pero lo de la mañanera, el control o si quiénes periodistas entran, quiénes tienen preguntas o luego cómo colocan los letreros en las sillas, dependiendo de quiénes somos los periodistas que estamos formados afuera, y entonces en dónde va el que tiene el que está en televisión, quién es el que tiene revista, quién es el que tiene. Esos son asuntos, me parece que son los juegos políticos que tienen el presidente de la República y el director de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas. Pero lo de la mañanera, en términos de quiénes van y a quiénes se les da la palabra o no, ese es otro asunto. Al nivel de la toma de decisiones, sí me parece que tiene un peso mucho más importante de lo que mucha gente supone, la palabra de Jesús Ramírez Cuevas. Y las decisiones que toma cualquier secretario de Estado en lo que quiere o vaya a hacer, muchas tienen que pasar también la aduana de Jesús Ramírez Cuevas. Y si Jesús Ramírez Cuevas dice esto no va, no importa cuál secretario de Estado sea. Eso no va, pues no va. Y no es que él tome la decisión, pero sí le avisa al presidente, oye, a ver, esta secretaria pues está diciendo esto en tal foro y está diciendo que sí va a haber concesiones mineras, ¿no? Y entonces tienes ahí la llamada. Me pasó, por ejemplo, con Tatiana Cloutier, ¿no? Cuando nosotros presentamos una serie de audios y videos del Congreso Internacional Minero que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, y vaya, en ese Congreso, pues el enviado de la Secretaría de Economía, pues tenía una postura pues más a favor de los mineros que la postura que tenía, por ejemplo, el enviado de la Semarnat, que ese sí estaba más apegado al lineamiento que planteaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nosotros hicimos la publicación, hicimos los comentarios sobre esto en un programa y también se le manda siempre los programas, las ligas a distintos funcionarios, entre esos también a Jesús Ramírez Cuevas, y después recibimos una llamada de Tatiana Cloutier diciendo, oye, a ver, ¿por qué estás diciendo esto? Pues la pregunta es, ¿por qué lo estás diciendo tú? No, pero si yo no lo dije, fue un enviado. Pues sí, pero ese enviado dice que que está en representación tuya y es en el Congreso Minero más importante del mundo. Hay muchos casos también cuando estaba Toledo en la Semarnat y en varios secretarios de Estado, cuando toman una serie de decisiones, Jesús Ramírez Cuevas tiene mucho más poder, me parece, del que muchos piensan o suponen que podría tener. Ese es mi punto de vista. En materia de operación política al nivel nacional, el presidente tiene alguien que le avisa dónde está viendo situaciones extrañas y el principal es Jesús Ramírez Cuevas. Y el presidente puede cambiar de decisiones con base a la información que le aporta Jesús Ramírez Cuevas. Ese es mi punto de vista y por eso colocaba yo pues a esos tres funcionarios. En lo que toca ahí a lo que decía de Rocío Nale, pues yo no le veo ahí, Manuel, esa fortaleza que tú le ves. Yo le veo mucho más fortaleza
al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, que realmente pues parece más ser el secretario de Energía que Rocío Nale. Me parece que Rocío Nale, la función que tiene precisamente de operar Dos Bocas, sabíamos que al inicio del sexenio generó una bronca y una disputa entre Octavio Romero Oropesa y Rocío Nale, porque Rocío Nale había manifestado su inconformidad de que quedara acotada solo a la refinería de Dos Bocas. Entonces, pues son ángulos y miradas. Tampoco y ahí concuerdo contigo, Manuel, no estoy de acuerdo con Alejandro del papel de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad. Pues de seguridad de qué, porque ahí prácticamente pues tiene una función completamente distinta de lo que antes tenía una Secretaría de Seguridad Pública. Quien lleva la seguridad es la Secretaría de la Defensa Nacional y que controla pues las tres fuerzas aéreas, la marina, la terrestre, la aérea, y ahora con la Guardia Nacional, pues yo no le veo ahí a Rosa Isela ningún poder, sí cercana al presidente, pero no en materia de operación política. Para mí, esos tres, el general Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, Jesús Ramírez Cuevas y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pues estamos casi llegando al final, así que yo les pediría una reflexión final, mi querido Temoris Greco, pues después de todos estos ángulos y miradas, hasta la gente de la audiencia dice, está buena la mesa, pues, ¿por qué vamos colocando pues más elementos, por lo menos para que la gente se enrede más en sus opiniones de quiénes son los hombres fuertes del presidente? Temoris Greco, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues nada más al respecto de Hugo López-Gatell. A mí, o sea, sí, su función ha sido esa, ¿no? La pandemia, cualquier gobernante de cualquier país del mundo enfrenta un desgaste, un cuestionamiento, salvo la oposición en Portugal, que el líder Rui Rio, que es el presidente del partido de derechas que hace la oposición, dijo que iba a apoyar al gobierno socialista, porque esto no era cuestión de partidos, era cuestión de salvar al país. Creo que en general las oposiciones de izquierda a derecha, de arriba y de abajo y del centro de todo el mundo han aprovechado la pandemia para golpear la mayor parte de las veces de manera abusiva a los gobiernos que están en turno. Y esto pasó aquí, y Andrés Manuel necesitaba efectivamente un saco de boxeo, un punching bag. Veo desgastadísimo a López-Gatell. Me parece que ha cometido muchos errores en materia de discurso, en declaraciones que ha hecho, que han contribuido a este desgaste, que lo han mostrado a veces insensible, a veces ajeno a la realidad, pero o sea, es el pararrayos del presidente. Y mientras no acabe de desgastarse hasta que nada más quede la puntita del pararrayos, lo van a mantener ahí. Pero se mantiene solamente por la decisión presidencial, no porque, o sea, yo veo que ya no es la misma persona que empezó la pandemia de abril, de mayo del año pasado, en que tenía un enorme peso en la opinión pública, en la sociedad. Creo que ya está el desgaste es muy grave, y yo ya lo hubiera quitado. Pero bueno, Andrés Manuel juzga que todavía le funciona, y ahí está. Yo creo que las otras decisiones sí las toma Alcocer, más allá de lo que López-Gatell haga, porque él está concentrado en la emergencia que es esta. Y también yo creo que Rocío Nale está operando más allá de lo que vemos, y también ella tiene aspiraciones personales para ser gobernadora, y no deberíamos descartarla. Y efectivamente, por el otro, sí, omití al general Crescencio Sandoval. Crescencio, o sea, bueno, ese es el papel que les ha asignado Andrés Manuel a los militares, un papel que no habíamos visto
desde que Miguel Alemán fue el primer presidente civil tras el periodo de gobernadores militares de la revolución, y es una cosa que va a tener consecuencias de muy largo plazo, que las vamos a ver incluso cuando eventualmente cambie de signo el poder en México y el ejército se quede ahí con una influencia, pues parece que ya inevitable y que no se va a poder revertir en la seguridad, pero también en la economía y en la administración pública. Entonces, lo vamos a ver al paso de las décadas. Dice Azul Ro, ¿quién sería el indicado para el manejo, Temoris? ¿Para el manejo de qué? No sé, esa es la pregunta que está haciendo. Me imagino que de estos... De la pandemia. De la pandemia. De la pandemia, pues no sé, igual el doctor Alomía o otro de los que están ahí, no conocemos tanto a los funcionarios de salud más que los que se dejan ver, pero para mí me parece que ya está, y también, o sea, yo creo que a nivel emocional, a López-Gatell, que es sistemáticamente acusado de genocidio y de las cosas más terribles, parece que es Adolfo Hitler, yo creo que también debe tener un peso, ¿no? Un peso, o sea, es muy duro lo que han enfrentado, es muy duro el tomar este tipo de decisiones que afectan la vida de muchísima gente. Ellos han tenido que hacer un equilibrio muy importante entre mantener la economía de la gente y proteger la salud de la gente. Es una línea muy difícil. Cualquiera de nosotros se sentiría con un enorme peso con esas decisiones, pero además que tengas este tipo de acusaciones que más allá de los errores que yo mencionaba, de los errores de discurso, son acusaciones gravísimas que no se deberían hacer a la ligera. Yo creo que también él agradecería que lo dejaran descansar un rato. Ya, ok, gracias, Temoris. Alejandro Almazán. Pues no, digo, creo que ahí hemos puesto sobre la mesa esos nombres. Me parece que yo insisto en Rosa Isela porque ella es de bajo perfil. Ella, a pesar de ser la secretaria de gobierno con Claudia Sheinbaum en un momento, siempre fue de bajo perfil. A ella no le gusta andar así en las cámaras. Ella opera en la tenebra, ¿no? O sea, y creo por eso. Y me parece que por eso. Sí, claro, y me parece que por eso ella es importante. O sea, yo creo que ella, sobre todo en la cuestión de o sea, con la relación con los militares, ella es la que ha tenido que ver y tiene que ver la estrategia. Ella, sí, uno dice, bueno, ¿y cuál estrategia, no? De seguridad, no la vemos. No la vemos, en efecto. Apenas la están construyendo, ¿no? La están haciendo un poco como ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México la dividieron en 70... no sé cómo le llamaron, sectores, 70 sectores, y existían las comandantas, ¿no? Y esas comandantas eran las que reportaban a los jefes policiales, esto está pasando, ABC, y los jefes policiales tenían que obedecer a estas 70 comandantas, ¿no? No sé si está pasando en las más de 300 que está armando Rosa Isela, de ahí en seguridad pública, pero de lo que sí sé es que sí tiene mucho poder político. Es una mujer en la que confía mucho López Obrador y a veces le encarga cosas que no necesariamente tienen que ver con la seguridad pública, ¿no? Sino con la operación política, porque bueno, pues Rosa Isela conoce muy bien, ¿no? Los hilos de la ciudad, sobre todo de la Ciudad de México. Ahora que vino lo del metro, ahí anduvo, ¿no? Rosa Isela, ¿no? O sea, metida, es decir, es una operadora política, pero muy de bajo perfil, casi no la vemos, y ya, yo sí la veo, o sea, si se mantiene Morena, etc., para dentro de 3 años, yo veo a Rosa Isela buscando la candidatura en la Ciudad de México, sin mayor problema, o en una de esas hasta en San Luis Potosí, ¿no? Digo, ella es de San Luis Potosí, entonces por eso yo no la descartaría, ojo, ¿no? O sea, yo creo que vamos a ir viendo su trabajo poco a poco. En este momento no se mira porque es tanta la violencia, porque es tanta la muerte que no hay algo visible, no hay algo tangible, pero creo que se están ahí moviendo algo. Por eso insisto en ella, ¿no? Y de Rocío Nale la veo más... sí, creo que sí tiene una fuerza, por supuesto, porque además el tema energético, ¿no? Es un tema coyuntural, pero coincido con Ernesto, en donde yo veo más fuerte
a Oropesa, ¿no? No, pues por supuesto, él parece ser prácticamente el secretario, ¿no? El que mueve todo en el sector energético. Yo me quedo con eso, ¿no? Ya, gracias, mi querido Alejandro. Manuel Lesades Borboya. Bueno, pues de esto último que comentaban de Gatell, yo lo veo fuerte. O sea, haber aguantado lo que ha aguantado Gatell, no cualquiera, ¿eh? O sea, y que sea el subsecretario, o sea, es el único subsecretario que estamos poniendo en la lista, de los hombres fuertes del presidente y que tenga más poder que muchos secretarios de Estado, de otros que ni juegan, o que en la vida aparecen, Torruco, Villalobos en agricultura, que pues son un cero a la izquierda. Gatell me parece como de las fichas fuertes del gabinete todavía y que ha sido pues también, porque no solo ha operado en lo de la pandemia, también ha sido un actor importante en señalar cómo está operando el lobby farmacéutico y la mafia de las medicinas, ¿no? Las declaraciones más fuertes y que más han dado luces sobre este sentido y vinieron de las empresas de azúcar, ¿no? O sea, de los refrescos. La comida chatarra. Sí. Otro tema, por eso me refiero a que son muchos los ámbitos que ha manejado Gatell, que yo lo veo fuerte. O sea, de hecho ayer pues me pareció muy sensato todo lo que dijo, cómo no se ha dejado llevar por toda la tendencia hegemónica que hay en Occidente, porque no nada más son temas que competen a México, son embestidas internacionales bastante fuertes y ha resistido contra viento y marea, ¿no? A lo mejor pues sí ha tenido ahí algunos traspiés, pero pues yo creo que se entiende, después de toda la tensión que ha tenido que cargar sobre los hombros y demás, pues es humano equivocarse. Y de Nale, pues es cierto. Espera. ¿Ya estamos? Ok, gracias, perdón, otra vez otra vez la CFE haciendo de las suyas, pero ya tenemos ahí a Jerónimo, que luego para retomar la transmisión, así que ya estamos aquí nuevamente. Manuel, pues ya nada más eran tus últimos minutos, el último minuto de lo que estabas platicando, comentabas de Rocío Nale. Sí, hay complot en mi contra cada vez que sí, de la CFE, se cae la transmisión. Sí. Y eso que ya colocaste a Bartlett entre los hombres fuertes, ¿eh? Porque si no, yo creo que se sentía ignorado por eso. Exacto. Sí, es una presión de Bartlett para que lo incluyeras. Yo ahí también, creo que ya no se alcanzó a escuchar esa parte, pero yo también pues decía que no debe ser nada fácil para Rocío Nale lidiar con dos personajes fuertes como son Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero en Pemex, ¿no? O sea, creo que también eso le suma puntos ahí de que ha sabido sobrellevar el tema sin tanto lío y sin tanto conflicto y que pues más o menos ahí van las cosas en el sector energético, falta mucho, obviamente, pero ahí la llevan. Entonces, pues son básicamente como los apuntes que yo tengo sobre esto y que también sería bueno luego hacer un ejercicio parecido de los personajes más débiles del gabinete, ¿no? O sea, porque hay otros que nunca, no sabemos qué hacen, brillan por su ausencia, están ahí nada más, pues, calentando el asiento. A ver, Tarea, ¿cuál es el nombre del secretario de la Función Pública? Salgado, no, Sandoval, Roberto Sandoval se llama, ¿no? Oye, no, un aplauso, y realmente yo no tengo ni idea, ¿no? Hablando de los funcionarios débiles, mi querido Manuel. Sí, pues es que hay cada personaje que pues nada más han estado calentando el asiento un rato, ¿no? Y hay muchos pues que ha sido criticable su labor o que no han aportado gran cosa y que justamente por no ser tan mediáticos, pues como que hayan nadado de muertito todo el sexenio, ¿no? Así es, mi querido Manuel. Pues yo nada más también ya cerrando, pues sí, no comparto para nada ahí el planteamiento de mi querido Temoris con respecto del doctor Hugo López-Gatell. Me parece que el trabajo de este hombre ha sido tremendo, excepcional, y no hay funcionario que no tenga de pronto algún tropiezo, pero me parece que es prácticamente implacable el trabajo que ha hecho también en materia política, porque esos golpeteos a las empresas, incluyendo las farmacéuticas, no son enemigos menores, y pues se convirtió en el punching bag de todos los medios de comunicación hegemónicos, poderosos que hay en el país. Se convirtió en un golpeteo constante y cada vez que se puede, también en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores,
particularmente las legisladoras panistas, bueno, pues toda una suerte de espectáculos contra el doctor Hugo López-Gatell. Pero bueno, son los ángulos y las miradas en lo que toca a Jesús Ramírez Cuevas, pues alguna gente leyendo aquí a la audiencia, pues que no, que sí es un hombre perverso, etcétera. Pues mire, algunos de los que estamos aquí conocemos a algunos de los que ahora están en el gobierno de la Cuarta Transformación, y más allá de las diferencias que uno pueda tener en su forma de operar o en lo que están haciendo o en la transformación que hay en varios, que vaya que si en varios pues uno hasta los desconoce, pues yo no identifico necesariamente a un tipo perverso. A Jesús Ramírez está tomando sus decisiones con base en lo que está mirando ahí. A veces no estoy de acuerdo con él, a veces sí, pero bueno, finalmente son los ángulos y las miradas que podemos tener cada quien. Así que, pues, mi querido Temoris Greco, pues gracias por acompañarnos este 29 de diciembre, cerrando esta mesa. Querido Alejandro Almazán, muchísimas gracias por todo esto, por todo el aporte, todo este año 2021. Manuel Hernández Borboya, muchísimas gracias también. Pues esta es la última mesa del año 2021. Ahora sí que nos vemos el próximo año para los tres. Un fuerte y fraterno abrazo. Oye, yo nada más incluiría a Bartlett no entre los hombres fuertes, sino entre los sarcasmos históricos del gabinete. Pero oiga, muchas gracias, qué rico estar con ustedes, es un gustazo y nos vemos el próximo año. Sí. Órale. No, igual, muchas gracias Ernesto por la invitación, gracias al público que nos ha escuchado Alex, este año. Y no regreses sin Mauricio Toledo, ¿eh? Por supuesto que lo voy a llevar. Aunque sea en puré de tomate, como quieras, tráetelo. Al tomate me lo voy a llevar, no, claro. No, y muchas gracias de verdad al público. Nada más cuidado con la cartera. Sí, no, y qué bueno que nos acompañaste en esta ocasión, Temoris. Qué chingón y ojalá que se repita. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco. Sí, pues gracias. Yo también, gracias a todos por la mesa, gracias al público por aguantarnos y feliz año. Sí, tenía que cerrar así, Manuel. Pégale otra vez. Un fuerte abrazo, caballeros. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye. Bye.